Buenos días, les damos la bienvenida a todos quienes han tenido oportunidad de conectarse a esta sesión virtual que tenemos cada miércoles, transmitido desde la Sociedad Médica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en donde siempre tenemos temas innovadores, temas de actualidad, y no es de excepción el día de hoy, en que tenemos como invitada especial a la doctora Patricia Roldán Mora. Bienvenida, doctora. Nos da mucho gusto que estés aquí presente con un tema muy interesante, en el cual, además de la preocupación que hay por la morbilidad, por la mortalidad y por los datos que arroja este tipo de padecimiento que es la obesidad, y que muchas veces, a pesar de las alternativas que se buscan para lograr estabilizar a un paciente o reducir de peso a un paciente, no se logran las metas suficientes y se recurre a una alternativa más que es una innovación y que es un procedimiento que se está cada día actualizando con un acompañamiento psicológico, nutricional y con todo lo que conlleva el manejo bariátrico, de lo cual es especialista nuestra invitada de hoy, y de quien quiero dar un semblante curricular diciéndoles que ella maneja la cirugía gastrointestinal, bariátrica, metabólica y endoscópica bariátrica. Ella como formación tiene la carrera de medicina, cirujano médico, cirujano partero de la Universidad de Guadalajara. Después realizó la especialidad en cirugía general, realizada también en este Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Posteriormente, una alta especialidad de cirugía bariátrica, metabólica y endoscópica bariátrica realizada en la Universidad Autónoma de Nayarit, Innovare Bariatría, y múltiples conferencias, participaciones en congresos nacionales e internacionales, también como parte de su actividad de investigación y su formación académica. Ha sido revisor de trabajos de libros, ha sido coordinadora de módulos de cirugía, coordinadora de múltiples congresos, simposium, ciclo de conferencias de fellows, simposios de bariatría. Bueno, podríamos estar aquí muy buen rato hablando de toda la experiencia y el currículum de la doctora, que realmente no tenemos duda de sus grandes capacidades, y que nos trae este tema interesante del día de hoy, que se llama cirugía bariátrica, realidad y esperanza de vida. Realmente interesante. Sabemos que México es uno de los países con este tipo de problemas de salud pública bastante importante, y que con la ayuda de personas profesionales como la doctora que nos acompaña hoy, tenemos una oportunidad de resolver parte de esta problemática. No quiero extenderme más, sino dejar el uso de la voz a la doctora Patricia Roldán. Muchas gracias. Decirles que esta sesión queda grabada en nuestro canal de YouTube. Dejaremos el link en la bandeja de mensajes para quien no tenga la oportunidad de conectarse ahorita o quiera revisar de nueva cuenta la sesión, lo puede hacer con mucho gusto. Doctora, bienvenida. Le dejamos el uso de la voz. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Sunyeki, por la invitación. La verdad es que me siento honrada de poder estar con ustedes aquí y pues de poderles compartir un poquito de lo que a mí tanto me gusta. También que sepan que pues aquí en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde el servicio de cirugía bariátrica se reanudó desde el año pasado, entonces también aquí dentro del hospital estamos realizando este tipo de cirugías bariátricas y metabólicas, de las cuales pues vamos a hablar un poquito más a fondo el día de hoy. Como les decía, vamos a hablar acerca de cirugía bariátrica, realidad y esperanza de vida. Yo soy la doctora Patricia Roldán y, como les comentaba, también coordino la clínica de cirugía bariátrica y metabólica de aquí del Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, para poder hablar de cirugía bariátrica, primero tenemos que hablar forzosamente de obesidad, como comentaba también el doctor Sunyeki. La obesidad tenemos que entenderla que se define por la Organización Mundial de la Salud como una acumulación anormal o excesiva de grasa que representa un riesgo para la salud. Y la bariatría viene de un origen tanto latino como griego, que significa varos. Bariátrica significa varos, que viene del varis,
que quiere llegar a decir pesado o pesadez o incluso peso que abruma. Y atrix, tratamiento. Entonces, la bariatría es el tratamiento de la obesidad. ¿Qué es la cirugía bariátrica y metabólica? La cirugía bariátrica va a abarcar un gran número de procedimientos y técnicas quirúrgicas que se van a poder emplear para el tratamiento de la obesidad y de todas las enfermedades que se asocian a la obesidad. Como bien hemos dicho, es una herramienta para perder peso, pero no nada más para perder peso, sino para poder contrarrestar todos los estragos que ya ocasionó un estado de obesidad, un estado de un síndrome metabólico por muchos años y que ya está empezando a causar otras enfermedades. Vaya, ahora sí que no nada más es que los pacientes tengan unos kilos de más, sino que vienen arrastrando junto con esos kilos de más. Y para poder entender la relevancia que llega a tener la cirugía bariátrica hoy en día, tenemos que entender cuál es la prevalencia o cuál es el problema de la obesidad en el mundo. Estas estadísticas que les muestro aquí son estadísticas que se publicaron en el año 2025 en el Atlas Mundial de Obesidad y nos hablan acerca de la prevalencia máxima de sobrepeso desde el 2022. La obesidad ha ido aumentando de una manera exponencial desde los años 80 más o menos hasta los periodos de tiempo que vivimos actualmente. Y las últimas estadísticas a nivel mundial que se tienen son del 2022 y del 2023. Y una de las principales entidades que estudia esto, pues es la Asociación Mundial de Obesidad. Esta diapositiva que tenemos aquí con este mapita de colores nos muestra cuál es la prevalencia máxima que ha tenido el sobrepeso en el año 2022. Dividir. La columna del lado derecho es la para hombres y la del lado izquierdo es para mujeres. Y podemos ver en colores qué porcentaje de la población en esos países tienen índices de masa corporal que se asocian ya con sobrepeso. Un índice de masa corporal es la relación que existe entre nuestro peso y nuestra talla, como nosotros bien sabemos. Y por encima de 25 ya se considera como sobrepeso. Por encima de 30 se va a empezar a considerar como obesidad y hay diferentes grados. Esta tabla nos habla exclusivamente de los rangos de sobrepeso que tenemos a nivel mundial. Y como vemos, gran parte del mundo está coloreado de un rojo intenso. El rojo intenso quiere decir que del 80 al 100% de la población en esos países ya experimenta un grado de sobrepeso, lo cual muy probablemente en unos años nos lleve a grados de obesidad. Por otro lado, esta otra tablita que también se publicó en el Atlas de Obesidad nos muestra cuáles son las tasas estimadas ya de obesidad para el año 2022 y nos dice que, por ejemplo, en nuestro país, pues del 10 al 20% de la población ya vive con un grado de obesidad desde grado 1 para arriba, hasta grado 4, que es el grado más alto de obesidad que existe. Y en países cercanos, como en Estados Unidos, que es nuestro vecino del norte, o incluso en Sudamérica y en Centroamérica, del 20 al 30% de la población en estos países, sobre todo en mujeres, ya presentan del 20 al 30% de obesidad a nivel de ese país. Por otro lado, también sabemos que la obesidad es la causante de muertes prematuras por muchísimas causas. Esta tabla que vemos aquí nos dice, de acuerdo al tipo de enfermedad o al tipo de muerte que se estima en el mundo, esto es lo que la obesidad puede contribuir. ¿Por qué los pacientes mueren con estas enfermedades antes de lo previsto? ¿O por qué la esperanza de vida es menor en los pacientes que llegan a tener exceso de peso o incluso sobrepeso? Está estimado que los pacientes que tienen obesidad ya tienen al menos 10 años de vida menos que si se comparan con una persona de su misma edad que tiene un peso llamado normopeso o índices de masa corporal por debajo de 25. Entonces, los principales riesgos de muerte en el mundo es cáncer, enfermedad del corazón, infartos y diabetes tipo 2. Y podemos ver que dentro de estas entidades, los índices de masa corporal altos reportan un problema también importante y sobre todo gran parte de esta población también tiene obesidad. De acuerdo al cáncer, se dice que hasta en el número 4 tenemos el índice de masa corporal elevado. ¿Qué quiere decir esto?
que la gran mayoría de los pacientes que tienen cáncer también tienen obesidad y este es un predictor de mortalidad prematura de riesgo por esta enfermedad, al igual que con el infarto, al igual que con enfermedad cardíaca y al igual que los pacientes con diabetes tipo 2. Y hablando exclusivamente de nuestro país, este estudio del Atlas Mundial de Obesidad hace un reporte por país y nos dice que para el 2025 el 66% de la población en México ya tiene sobrepeso y el 30% ya vive con obesidad. En las otras tablitas que vemos del lado derecho podemos ver cómo ha ido evolucionando tanto en hombres como en mujeres los índices de masa corporal que han ido a la alta y lo que se estima para el año 2030. Lo que vemos en color tinto son los grados de obesidad por encima de obesidad grado 2. Después tenemos en rojo obesidad grado 1 y en amarillo sobrepeso. Y podemos ver cómo desde el año 2000 actual y lo que se estima para el 2030 es que va reduciendo un poco, hay una tendencia en la reducción de los pacientes que presentan sobrepeso, pero un aumento en la incidencia de obesidad ya sea grado 2 o grado 3, lo cual es bastante notorio y bastante importante. Por otro lado, estas son las tablas que proponen de acuerdo a los niños qué índices de masa corporal tenemos. La tabla del lado izquierdo nos muestra los 20 países que tienen más proporción en niños con índice de masa corporal elevado al año 2022. Recordemos también que en el año 2024 nosotros, México, nos ganamos el primer lugar en obesidad infantil. Y en cuanto a obesidad en niños y adolescentes para el año 2022, tenemos una proporción en niñas de hasta 41% de obesidad infantil y en niños un 42%. Mientras que en los adultos que presentan obesidad, hablando de un número que en México somos más de 21 millones de habitantes, hasta el 41% de las personas pueden llegar a tener obesidad tuvieron para el 2023. Entonces, ahora nos podemos preguntar, ¿por qué es importante la cirugía bariátrica y metabólica? Punto número 1, porque la obesidad es una pandemia mundial. Y si recordamos, la cirugía bariátrica y metabólica es una herramienta que nos puede ayudar a combatir esta pandemia. También a nivel mundial, el 39% de la población adulta tiene al menos sobrepeso, lo cual son estadísticas bastante importantes. Y esto también se ve reflejado en las crisis sanitarias que podemos llegar a tener y en los miles de millones de dólares y de pesos que se invierten, ¿sí?, en cuanto a la obesidad y al tratamiento de las comorbilidades relacionadas. También se sabe que la segunda causa de muerte prevenible en Estados Unidos es la obesidad, y nosotros que somos vecinos de ellos, pues no estamos tan lejos de esto. Se sabe también, y de acuerdo a la literatura, sabemos que la obesidad predispone al desarrollo de múltiples enfermedades, y es un factor de riesgo también para la mortalidad en general por todas las causas. La cirugía bariátrica y metabólica está estudiado y comprobado que es el método más efectivo para pérdida de peso sostenida en pacientes que ya tienen obesidad. Y también este tipo de cirugía reduce la mortalidad por todas las causas en pacientes con obesidad. También hay múltiples estudios que nos dicen que disminuye el desarrollo de enfermedades asociadas a la obesidad, como cuáles, como diabetes, como hipertensión, como dislipidemia, e incluso algunos tipos de cáncer. Y aquí vienen ciertas preguntas que vamos a contestar el día de hoy. ¿Qué procedimientos existen? Porque si bien no es la misma cirugía de hace 20 años que la que tenemos hoy en día, y por tanto los procedimientos también han ido evolucionando. Las cirugías que más se hacen a nivel mundial y que muy probablemente todos conocemos son las mangas gástricas y los bypasses gástricos, pero no quiere decir que sean las únicas. ¿Es peligroso? Vamos a valorar qué tan beneficioso o qué tan riesgoso pueden llegar a ser este tipo de procedimientos en las personas indicadas. Vamos a saber también quién es candidato, porque pues obviamente no todo el mundo es candidato, pero muy probablemente más personas de las que queremos puedan llegar a ser candidatos a este tipo de procedimientos, pero individualizando cada técnica. Es decir,
No todos los pacientes con obesidad van a ser candidatos a una manga, o no todos los pacientes con obesidad van a ser candidatos a un bypass, sino hay un sinnúmero de cirugías bariátricas y cada indicación se debe de individualizar de acuerdo a cada paciente. Y por último, tenemos que saber, pues, qué resuelve la cirugía bariátrica, ¿no? ¿Por qué está de moda? ¿O por qué está tomando un papel muy importante en lo que estamos hablando hoy en día y en la medicina que se hace actualmente? Todos estos procedimientos son bariátricos. Todas estas son cirugías bariátricas que se pueden llegar a realizar. Como ven, no nada más es mango bypass. Aquí podemos ver una serie de procedimientos como las bandas gástricas. Las bandas gástricas fueron de los primeros procedimientos bariátricos que se hicieron y actualmente están completamente en desuso. También tenemos cirugías que únicamente hacen más chiquito un estómago, como una gastroplicatura, que las gastroplicaturas pueden ser de manera laparoscópica o de manera endoscópica. Cirugías como una manga gástrica, que es la principal cirugía que se hace a nivel mundial. Existen cirugías como los bariclips, que se trata de colocar un dispositivo metálico y aislar una parte del estómago, pero sin hacer una cirugía de resección o sin cortar. También existen las cirugías que, además de hacer un estómago más chiquito, crean nuevas conexiones intestinales que le dan una propiedad metabólica, como un mini gastric bypass, un bypass en Gede-Roots, un SASI bypass, que también se conoce como bipartición intestinal, un corset metabólico, que es la combinación de una gastroplicatura con la conexión de una asa intestinal, o procedimientos que se reservan para pacientes que tienen obesidad extrema. Aquellos pacientes que tienen un peso de alrededor de 250, 300 kilos, que son candidatos a cirugías, pues que les van a modificar por completo la absorción de los alimentos, pero ¿qué es lo que requieren para poder perder la cantidad de peso necesarios? Como las cirugías tipo SAVIS o tipo Switch-Bodenham. Y algo muy importante, ¿es la misma cirugía bariátrica desde hace 20 años? La respuesta es no. La cirugía bariátrica es relativamente nueva, tiene aproximadamente 20, 25 años que se empezó a realizar y no tiene nada que ver la cirugía que se hacía hace 20 años que la que hacemos actualmente. Al inicio se hacía cirugía abierta. Actualmente los estándares nos dicen que la cirugía bariátrica debe realizarse de manera laparoscópica o incluso con robot, aunque ese es otro tema que igual podríamos tratar en otra ocasión, porque hay muchísimo de qué hablar sobre bariatría en robot. Pero si bien lo que está estudiado hoy en día es que debe de ser de manera laparoscópica. ¿Por qué? Porque es una cirugía de mínima invasión, lo cual nos va a hacer que los pacientes tengan una recuperación más rápida. También es importante saber que ha evolucionado la manera en que se cuidan los pacientes. Un paciente que se va a someter a un procedimiento bariátrico, sí o sí, debe de tener preparación psicológica, debe de tener preparación nutricional, debe de estar valorado por médicos internistas, cardiólogos, endocrinólogos. Es una medicina multidisciplinaria. No es nada más operar y ya. Es educar al paciente porque tiene que hacer cambios en el estilo de vida sí o sí. Es muy común escuchar que, ay, pues no opero y ya. No es la salida fácil. Llevar a un paciente a una cirugía bariátrica es llevar a un paciente a un protocolo de preparación extendida, donde no es que te opero mañana, sino que debe de pasar por un montón de revisiones, por varios chequeos, por varias interconsultas, para poder lograr que las tasas de complicaciones sean mínimas. Actualmente el riesgo de operar a un paciente de cirugía bariátrica se reduce al 0.6%. ¿Por qué? Porque son pacientes bien preparados. Son pacientes que ya se tomaron exámenes de sangre, que si se vio algo que estaba alterado, pues primero se corroboró, se estabilizó. Son pacientes que ya tienen una educación nutricional y psicológica. ¿Por qué? Porque esto va a impactar de manera directa en los resultados que vamos a tener desde el postquirúrgico inmediato hasta el postquirúrgico a largo plazo. Entonces, no es lo mismo que se hacía antes a lo que se hacía ahora. También las indicaciones han cambiado. Existían las indicaciones desde los años 90, sin embargo, en el año 2022, que fue un parteaguas para la cirugía bariátrica y metabólica, salen las guías nuevas, tanto por la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica, que es ASMBS, como por la Federación Mundial de la Obesidad, que es IPSO.
sobre cuáles son las indicaciones que tenemos hoy para poder hacer un procedimiento bariátrico. Es decir, ¿quién es candidato? Bueno, ¿y quién es candidato? Los pacientes que tienen desde obesidad grado 1 con más de una comorbilidad pueden llegar a ser candidatos a una cirugía bariátrica. Pacientes desde obesidad grado 2 con más de un intento de pérdida de peso fallida por método conservador pueden ser candidatos a una cirugía bariátrica. En la población asiática es distinta. En la población asiática se considera que la cirugía bariátrica está indicada desde índices de masa corporal por arriba de 25. También un cambio muy importante que surgió en estas nuevas guías de indicaciones es que no existe un límite superior para someter a un paciente a cirugía bariátrica metabólica, porque antes se decía que después de los 65 años ya no eran candidatos. La realidad es que hoy en día no hay evidencia que contraindique una cirugía bariátrica en personas mayores de 65 años, entonces no hay límite de edad para poderla realizar. Obviamente los riesgos aumentan, pero son pacientes bien estudiados. En cuanto a niños y adolescentes, son candidatos a cirugía bariátrica cuando tienen un índice de masa corporal por encima del 120% de la percentila 95, con comorbilidades asociadas a la obesidad, o por encima de la percentila 140 si no tienen comorbilidades. También nos dicen que la cirugía bariátrica es eficaz en pacientes que tienen obesidad que requieren otra cirugía, como una artropatía, como pacientes que se van a someter a un trasplante, como pacientes que tienen hernias muy grandes con pérdida de dominio, que es la indicación reducir peso. La cirugía bariátrica es eficaz como pérdida de peso puente para después someterse a otro tipo de procedimientos. Pero también nos dicen estas guías que siempre un paciente bariátrico debe de tener un equipo multidisciplinario. Y un paciente o un cirujano bariatra no puede decir que es cirujano bariatra si no tiene en su equipo un nutriólogo que sea especialista en el paciente bariátrico y un psicólogo que sea especialista en el paciente bariátrico, que valore a sus pacientes desde antes de operarse y que dé un seguimiento estrecho de ellos posterior a la cirugía. Algo que les hablaba de los extremos de la edad es que es segura la cirugía bariátrica hasta en pacientes mayores de 70 años y no existe evidencia que soporte que sea riesgosa la cirugía bariátrica en este grupo etario. Estos son el total de cirugías bariátricas que se realizó hasta el 2016 más o menos y cómo ha ido en aumento. Actualmente sigue siendo el primer lugar la manga gástrica, seguido del bypass en Y, y algo que hemos visto en los últimos años como tendencias es que la cirugía de revisión también ha ido en aumento. ¿Por qué? Como les decía, pues la cirugía bariátrica es relativamente nueva. Entonces, lo que se hacía antes, como bandas gástricas o las bypasses con otras modificaciones, pues estamos viendo cuáles son las complicaciones actuales y bueno, nos toca tratar también eso a nosotros. Y de acuerdo a estadística, pues como se ve, como ven en la línea azul oscuro, es la manga gástrica, que pues es la que más se realiza a nivel mundial. Y como dato curioso, el lugar donde más cirugía bariátrica se realiza en el mundo es en la ciudad de Tijuana. De hecho, en cuanto a estadísticas, lo ponen no como parte de México, lo ponen como si fuera un país aparte. Y de acuerdo, como segundo lugar, y de acuerdo a los gold standards en cirugía bariátrica, tenemos el bypass en Y, que es como la joya de la corona y con la cual todas las técnicas bariátricas se llegan a comparar. Y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios y en realidad cuáles son los riesgos de este tipo de procedimientos o de este tipo de cirugía. Este estudio se publicó en el año 2022 y es un parteaguas para saber cuáles en realidad han sido los efectos de la cirugía bariátrica en el manejo de la obesidad. Este estudio se enfoca en saber quién se beneficia de operarse, ¿no? Quién sí o sí en realidad a largo, corto y mediano plazo tienen buenos efectos o si es demasiado riesgoso hacer este tipo de procedimientos. Este estudio se enfocó a realizarse en pacientes con obesidad, pacientes que tenían enfermedades asociadas a la obesidad, como diabetes tipo 2, síndrome de obstructiva del sueño, enfermedades cardiovasculares, cáncer,
enfermedades musculoesqueléticas y también pacientes con incontinencia urinaria. ¿Y qué encontraron ellos? Que la diabetes tipo 2 en pacientes que se someten a una cirugía bariátrica puede llegar a tener una remisión hasta por 10 años en pacientes que se realizó una cirugía metabólica. Entendamos que cirugía metabólica es aquella que crea nuevas conexiones estómago-intestino, lo cual le crea una propiedad metabólica. Si bien en las cirugías tipo manga gástrica está estudiado y está comprobado que pueden llegar a remitir enfermedades asociadas a la obesidad, en la cirugía metabólica estos beneficios son más a largo plazo, o sea, pueden durar por muchísimos años más. También este estudio comprueba que el control de la diabetes a largo plazo es excelente en pacientes que se sometieron a una cirugía metabólica y que la disminución del riesgo de complicaciones micro y macrovasculares están aumentadas en los pacientes que se sometieron a este tipo de cirugías. ¿Y por qué? Porque la cirugía bariátrica nos puede dar efectos neuroendocrinos, como aumento en el GLP-1, que es un centro hormonal, porque altera la circulación de los ácidos biliares, porque tiene un aumento en la sensibilidad de las células beta del páncreas, lo cual nos mejora la sensibilidad de la insulina, y porque también tiene un aumento en la expresión de los transportadores de glucosa, dando como resultado global una disminución de la mortalidad por todas las causas en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. En resumen, los pacientes tienen 2.4 veces más riesgo de mortalidad si no se someten a una cirugía bariátrica y 1.1 veces más riesgo de desarrollar diabetes si es que no la han desarrollado si no se someten a una cirugía bariátrica. De acuerdo a los pacientes que sí se sometieron a una cirugía bariátrica, encuentran un aumento en la expectativa de vida en pacientes diabéticos de hasta 5.1 años y hasta 9.3 años en pacientes no diabéticos. Entonces, la esperanza de vida, pues la realidad es que aumenta de una manera considerable. En cuanto al síndrome de apnea obstructiva del sueño, se encontró que hasta el 70% de los pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 40, que es por arriba de obesidad grado 3, tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y la severidad del mismo se relaciona de acuerdo al aumento en el índice de masa corporal. Ellos encontraron en este estudio que los pacientes que se sometieron a una cirugía bariátrica tuvieron una remisión de hasta el 78% de los casos en cuanto a su síndrome de apnea obstructiva del sueño y también una disminución del grado de severidad hasta en un 41% en la incidencia de apneas y en el uso del CPAP postoperatorio. En cuanto a enfermedad cardiovascular, encontraron una remisión tanto de dislipidemia y de hipertensión hasta en un 75%, desde los 18 meses posoperatorios hasta los 38 meses posoperatorios. ¿Y esto a qué se debe? A que existe una reducción de la inflamación sistémica, un aumento de la sensibilidad de la insulina, como ya hemos platicado, lo cual va a reducir la rigidez de las arterias, así como la reabsorción del sodio y una normalización de la tensión arterial. Ellos encontraron en este estudio una disminución de hasta el 42% en eventos adversos cardíacos mayores, una disminución de riesgo de infarto agudo al miocardio y una reducción de todas las causas por mortalidad cardíaca, pero no encontraron efectos en cuanto a la fibrilación auricular. En cuanto a la enfermedad musculoesquelética, encontraron en osteoartritis una mejora en el dolor de rodillas y el estado funcional del paciente durante al menos el primer año posoperados de cirugía bariátrica, efectos benéficos a corto plazo y que la pérdida de peso pudiera revertir la necesidad de una artroplastia de rodilla a largo plazo. Por otro lado, este artículo se publicó en la revista Diabetes Care en el año 2025, estudiando a 12 años a 228 pacientes que tenían diabetes tipo 2. Un grupo fue sometido a cirugía bariátrica y metabólica, ya fuera bypass en Y de Rux, manga gástrica e incluso banda gástrica, pero recuerden que es un seguimiento a 12 años. Hace 12 años sí se ponían todavía bandas gástricas, en la actualidad no se colocan, versus únicamente tratamiento médico e intervenciones, en el estilo de vida. Ellos encontraron que en 12 años el índice de masa corporal de los pacientes obtuvo una mayor reducción y mantenimiento del mismo en el grupo de cirugía bariátrica,
una disminución notable en la hemoglobina glucosilada en el grupo bariátrico, mientras que en el grupo control médico o con cambios en el estilo de vida permaneció igual la hemoglobina glicada. Un aumento en la calidad de vida, un aumento tanto físico como mental en la calidad de vida y también un aumento general en la salud, mejorado en los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica. Este otro estudio también se publicó se publicó en el 2024, nos habla acerca del impacto de la pérdida de peso en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en cuanto a su imagen corporal y en cuanto a la calidad de vida. Y estas son las principales tablas que les quiero platicar el día de hoy, donde los pacientes nos dicen si están satisfechos o no están satisfechos. En la columna de color azul claro están altamente satisfechos con el procedimiento que se hicieron, que es la primera columna, el 66.9% está altamente satisfecho, el 24.6% está satisfecho. De acuerdo a la forma de su cuerpo, de 45% altamente satisfecho, 35.5% lo reporta satisfecho. De acuerdo a la apariencia de su piel, aquí es donde estamos border, el 39% dice que pues ni a favor ni en contra, el 14.1% satisfecho, 24.4% satisfecho y 21.9% no satisfecho. ¿Y qué quiere decir esto? Dependiendo la edad del paciente y dependiendo el exceso de peso que tiene, es la calidad del exceso de piel que va a llegar a tener. Y esto es algo que no vamos a poder estimar hasta un año o año y medio después de que los pacientes se operan. Entonces, hasta ese momento se va a saber si el paciente va a requerir o no va a requerir una reconstrucción por cirugía bariátrica por un paciente post-cirugía plástica. También nos hablan acerca del total del peso perdido, un 38.9% de los pacientes muy satisfechos o altamente satisfechos, un 26.8% de los pacientes satisfechos. Otra parte importante que nos habla este estudio es que mide ciertas escalas de satisfacción y aquí nos lo divide de acuerdo a los procedimientos bariátricos. Aquí incluyen balones intragástricos, bypasses en Y, mangas gástricas, que fue la gran mayoría de los pacientes de estudio, SASIS bypass o bipartición intestinal, que es lo mismo, y OHB, que es lo mismo que un mini gastric bypass. La diferencia entre un mini gastric bypass y un bypass convencional o un bypass en Y no es que con el mini vayan a perder menos peso, al contrario. Pero con el mini gastric bypass únicamente existe una anastomosis y con el bypass en Y existen 2 anastomosis. Como podemos ver en la última columna de cada uno, donde nos reportan si los pacientes están altamente satisfechos, pues podemos encontrar estadísticas bastante buenas de acuerdo a las diferentes escalas que nos miden este estudio. Y ahora vamos a ver otra cosa importante. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica? Este estudio se publicó en la revista JAMA en el año 2020 y esta fue la población de control, donde encontraron una remisión de la diabetes, de la hemoglobina glucosilada por debajo del 6.2%, que es lo que nos dice el diagnóstico de diabetes, del 73% de remisión versus 13% en los pacientes control, que fue el grupo que no se realizó nada en cuanto a banda. Después tenemos en cuanto a bypass, después tenemos en cuanto a bypass, comparándola con cirugías altamente hipoabsortivas, como les decía que era el SASI bypass o el switch duodenal, y también comparándolo con tratamientos médicos, y en todos podemos observar que los pacientes tienen una remisión importante de la diabetes si se someten a cirugía bariátrica. Como conclusiones, la cirugía bariátrica tiene una evidencia contundente sobre la eficacia y la seguridad en pacientes con obesidad severa, especialmente si tienen diabetes mellitus. Y como riesgo, tenemos una tasa de complicaciones estimada del 0.6% en este estudio,
que es una complicación que se asemeja a la seguridad que puede representar una cirugía de apéndice o una cirugía de vesícula. Entonces es una cirugía bastante segura. Lo que se decía antes, hace 20 años, que la mitad de los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica muy probablemente se iban a complicar o iban a fallecer, la realidad es algo que quedó bastante en el pasado. ¿El cáncer tiene algo que ver? Sí. La obesidad conduce al desarrollo y promoción de aproximadamente el 40% de los cánceres, de acuerdo a la CDC. También es responsable del 20% de las muertes por cánceres en mujeres y el 14% en los hombres. Y se estima que en los últimos 25 años la obesidad ha sido la causante de aproximadamente del 15 al 20% de las muertes por cáncer. Entonces es algo bastante importante. Otra cosa es que la evolución también se modifica en personas con obesidad. ¿Por qué? Porque es más difícil hacer diagnóstico. Este estudio es muy importante, se publicó en el año 2026 y hace una relación directa acerca de la obesidad, sobre qué tipos de cáncer influye. Encontró que se asocia fuertemente a la presencia de estos 13 tipos de cánceres que podemos ver aquí. Cáncer de esófago, cáncer gástrico, cáncer de colon y recto, cáncer de riñón, cáncer de vesícula biliar, de páncreas, cáncer de mama, sobre todo en la población posmenopáusica, cáncer de ovario, cáncer de hígado, cáncer renal, meningiomas, cáncer de tiroides y múltiples mielomas. Y todos obtuvieron un intervalo de confianza de hasta el 95%. Este es otro estudio también muy importante que se publicó en el 2020, donde nos habla acerca del impacto de la cirugía bariátrica en cuanto a la reducción del cáncer y nos dice que los pacientes que se operaron de cirugía bariátrica tienen una menor incidencia de neoplasias, que la incidencia también disminuye de acuerdo a los tipos que se relacionan directamente con la obesidad. Disminuye la mortalidad en cánceres incluso que no tienen relación con la obesidad. También disminuye el diagnóstico de cánceres en etapa avanzada, sobre todo en el sexo femenino. Reduce el riesgo de cáncer principalmente en mujeres y lo catalogan como una estrategia efectiva para disminución del riesgo de cáncer en la población en general que tiene obesidad. Este otro estudio también nos habla acerca de la reducción y podemos ver, de acuerdo a todos los tipos de cánceres asociados a la obesidad, cómo disminuyen el grupo control, que no se realizó cirugía bariátrica, versus el grupo que sí, tuvo cirugía bariátrica, tanto en los cánceres que se asocian a la obesidad como en los cánceres que no se asocian a la obesidad, y cómo disminuye también un poco la causa de mortalidad. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y las limitaciones de la cirugía bariátrica? Los efectos adversos principales que puede llegar a tener, sobre todo a mediano y largo plazo, son anemia y alteraciones en la microbiota intestinal. Esto nos conlleva una necesidad de suplementación en los pacientes de acuerdo al tipo de cirugía bariátrica que se realizan, principalmente de folato, de hierro y de vitaminas. Este otro estudio nos habla del impacto de la edad en la morbilidad de acuerdo a la cirugía bariátrica y nos dice que a mayor edad del paciente, pues mayor riesgo de complicación, pero el beneficio supera al riesgo. Y como último artículo que vamos a revisar el día de hoy, es qué micronutrientes o qué macronutrientes o qué deficiencias tenemos que valorar en los pacientes que se someten a cirugía bariátrica, las que podemos ver aquí. Sin embargo, existen causas de deficiencias nutricionales en pacientes que tienen obesidad ya y que muchas veces son infradiagnosticados. Entonces, si nosotros llevamos un paciente con obesidad a una cirugía bariátrica y no conocemos las deficiencias previas que tiene un paciente, pues doblamos el riesgo de que posterior a un procedimiento bariátrico el paciente tenga más deficiencias nutricionales. Es por eso que cualquier paciente que vaya a ser sometido a un procedimiento, estamos obligados a diagnosticar y a tratar deficiencias nutricionales previas antes de someterse a una cirugía bariátrica y posterior tener controles estrictos de los pacientes que se realizan este tipo de cirugías para dar los nutrientes que el paciente necesita. Dependiendo el tipo de cirugía, va a ser la modificación de la absorción que vamos a tener
o las deficiencias nutricionales que podemos llegar a experimentar. Por eso también es de suma importancia el papel y la función de un nutriólogo que sea especialista en el paciente bariátrico para poder hacer una detección y suplementación oportuna y evitar que el paciente nos pueda caer en deficiencias crónicas. Las deficiencias más comunes de micronutrientes que podemos llegar a presentar en un paciente posbariátrico son de vitamina A, de vitamina B1, vitamina B12, vitamina C, D, E y K. La más común es la B12. Ácido fólico, hierro, calcio, zinc, selenio y también de cobre. Sin embargo, ¿qué otras deficiencias podemos tener? Principalmente de vitamina D3. Entonces es algo que debemos de estudiar desde el preoperatorio y hacer las intervenciones que requiramos, tanto preoperatorio como posoperatorio, que un paciente esté con una dieta balanceada, que continúe con un soporte educacional a corto, mediano y largo plazo, y que también estemos tomando exámenes de laboratorio de control para saber qué debemos de suplementar y qué no debemos de suplementar. Y como conclusiones, tenemos que la cirugía bariátrica y metabólica nos va a disminuir el riesgo de mortalidad a mediano y largo plazo en población que tiene obesidad. Las principales causas de muerte en pacientes con obesidad se van a relacionar a las comorbilidades asociadas, como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. La cirugía bariátrica nos va a disminuir el riesgo de morbilidades asociadas a la obesidad y se considera el mejor método para pérdida de peso sostenida, sobre todo en pacientes con índices de masa corporal por arriba de 40. Los riesgos de someterse a un procedimiento bariátrico y la mortalidad son mucho menores que el riesgo de mortalidad en pacientes con obesidad no tratada. Y pues por mi parte es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que con gusto les puedo resolver. Bien, aquí la doctora María Jacqueline levantó la mano. Adelante con la pregunta. Doctora, muchísimas felicidades por su ponencia y gracias también por la información proporcionada. Mi pregunta va orientada hacia esa parte de las cirugías bariátricas de revisión que han ido en incremento. ¿Esto se podría equiparar, por ejemplo, con una ineficacia, por así llamarlo? No entendí tu pregunta, perdón. ¿Me la puedes repetir? Sí. En un momento de la presentación hablaba que las cirugías bariátricas de revisión han ido en aumento en los últimos años. Este hecho podría equipararse de alguna manera con una ineficacia de, no sé, de la técnica quirúrgica o, por ejemplo, que haya complicaciones, por ejemplo, en la parte conductual o en la parte nutricional que pudiera como vincularse con ineficacia. Sí y no. Anteriormente, los principales protocolos de cirugía bariátrica no tenían mención ni la terapia conductual por medio de psicología, ni tampoco nutricional. Entonces, eran pacientes que nunca recibieron una preparación, una previa educación para saber cómo usar su cirugía. Algo que yo les comento mucho a mis pacientes es que cualquier cirugía bariátrica, cualquier método para pérdida de peso que hagan es una herramienta, pero no le pueden echar toda la chamba a la herramienta porque van a terminar tronando esa herramienta. Entonces, es muy difícil hacer una cirugía sin educar al paciente a cómo la va a hacer. Un paciente que tiene exceso de peso, sí o sí tiene que hacer cambios de hábitos. Entonces, por eso actualmente los protocolos dicen que debes de tener sí o sí un seguimiento nutricional, psicológico, antes y después de la cirugía. Y antes no existían esos protocolos. Nada más era, el paciente tiene obesidad grado 4, hay que operarlo, y ni siquiera se hacían un perfil nutricional, ni siquiera sabían qué dieta iban a seguir, les dejaban 2 semanas líquidos y el paciente ni siquiera sabía qué. Entonces también eso nos llevó a una deficiencia nutricional muy importante y que los pacientes tuvieran pues una mortalidad bastante elevada. Otra parte importante es que el turismo médico aumentó de una manera exacerbante. Entonces son pacientes que no tienen seguimiento y que sí pueden llegar a experimentar una reganancia de peso porque no tienen idea de cómo usar esa herramienta, ¿no? Entonces,
Actualmente, el papel del nutriólogo y del psicólogo es algo que no se puede dejar pasar, ¿sí? Y no nada más durante el primer mes. Los protocolos nos dicen que se debe de seguir anualmente después del primer año. Y, o sea, el primer mes los ven cada semana, luego cada 15 días, luego cada 3 meses, cada 6 meses, pero es un seguimiento continuo y eso ha reducido bastante las tasas de reganancia de peso en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Entonces, sí, la cirugía que se hacía hace años, pues era una cirugía a veces sin indicación y a veces sin seguimiento, lo que sí nos puede llevar a aumentar la tasa de reganancias o de tasa fallida, pero porque el paciente no sabía usar su herramienta. Ok, perfecto. Entonces, esa razón iría más hacia un lado conductual, ¿es así? Conductual y nutricional. También, Ok, por ejemplo, lo que les hablaba de las bandas, ¿no? Las bandas gástricas tuvieron su boom en los 90s y a finales de los años 90, inicios de los años 2000, se empezaron a ver todas las complicaciones relacionadas a las bandas. Que se erosionaban, que los pacientes tenían una disfagia importante, que las bandas se migraban, y que la realidad es que los pacientes que se sometían a este procedimiento después del año tenían una reganancia de peso bastante importante. Entonces, por eso es una técnica que ya entró en desuso, porque nos da más complicaciones que beneficios. Y lo que nos toca ver ahora de cirugías de revisión es que pues, nos toca quitar esas bandas y convertir al paciente a una cirugía que sí le vaya a funcionar, ¿no? Entonces, parte de que, no sé si se puede decir como experimental, pero pues una cirugía nueva, pues hoy en día se están viendo las complicaciones de lo mismo, así como nos va a tocar ver las complicaciones del uso indiscriminado de medicamentos para pérdida de peso que se están usando actualmente, ¿no? Sin una indicación, sin un control, sin un seguimiento, y pues bueno, vamos viendo cómo nos va con todo. perfecto. Muchísimas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Muy bien, pues una excelente presentación, doctora Patricia. Sabemos que esta información que nos deja es de actualidad, como ya lo explicó bien, todo ha tenido un perfeccionamiento, las técnicas, la estrategia nutricional, psicológica, el acompañamiento, pues, de estos pacientes. Y yo quisiera mencionar que además de esos beneficios que ha mencionado, existen otros más. Digo, la verdad es que es una infinidad de beneficios, además de la salud. Sabemos, nosotros aquí en la Sociedad Médica hace tiempo realizamos lo que fue el concurso Bajatón, con la intención de buscar la salud de las personas con un peso excedido, y nos fue bien. Obviamente eran personas que no tenían un sobrepeso tan severo como para recurrir a esta alternativa de la bariatría, pero supimos que a través de esto les beneficiamos y evitamos algunas cirugías que ya tenían pendientes, de tipo cadera, rodillas, los desgastes que tenían articulares. Otros pacientes mejoraron su condición metabólica, como ya bien lo mencionó, y también en el aspecto laboral, las incapacidades se reducen. ¿Por qué? Porque tienen una mayor productividad, un mejor descanso. Las apneas, como ya bien lo dijo, también desaparecen en el punto del sueño, del descanso y la recuperación de la persona. En sí, son tantas las bondades, y en el aspecto estético, la confianza, la seguridad de la persona, definitivamente no la podemos dejar a un lado. Entonces, efectivamente, este tema es muy interesante. Yo creo que no debe olvidarse que existe una alternativa, que los pacientes pueden recurrir a este tipo de procedimiento con toda la confianza, debido a las actualidades que hay sobre esta modificación en las técnicas, y más en manos de una persona experta como la doctora Patricia. No quiero extenderme más, sino dejar el uso de la voz para despedirnos con la doctora Patricia, decirles que queda grabada esta sesión en el canal de YouTube. Ya en la bandeja de entrada pusimos el link en el que se pueden suscribirse en nuestro canal y además recurrir a revisar esta y otras presentaciones. Doctora Patricia,
muchas gracias por estar con nosotros. Un mensaje de despedida, por favor. Muchas gracias a la sociedad por la invitación y bueno, la verdad es que en cuanto a bariatría hay muchísimo de qué hablar. Como les decía hace rato, no es la salida fácil, al contrario, es una herramienta que puede ayudar a llevarnos al objetivo de muchos pacientes de que no tengan este tipo de comorbilidades asociadas a la obesidad, de ayudarlos a perder el peso que requieren para cualquier otra cirugía, hasta para un trasplante, y de mejorar su calidad de vida. Entonces, tampoco hay que tenerle tanto miedo porque ha evolucionado de una manera muy favorable y se llevan protocolos de seguridad bastante importantes en este tipo de pacientes. Y bueno, aquí está la clínica también en el hospital. Y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora. La doctora Marlene Ruiz García también le manda saludos y dice, excelente plática, gracias por la información. Pues gracias a todos por haber estado conectados. Pueden revisar de nueva cuenta esta sesión en el canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima sesión. Esperamos invitar próximamente a la doctora Patricia con un tema igual o diferente. De ella domina varios temas, así es que por aquí la tendremos de nuevo. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día, que ojalá gane México en el Mundial. Y bueno, es una expectativa que, bueno, no dudemos, ¿verdad? No nos despedimos, nos vemos próximamente. Que tengan un excelente día. Gracias, doctora Patricia. Hasta luego, muchas gracias.